9. Aniquilación o agotamiento. La disyuntiva entre la destrucción total y el desgaste estratégico. A lo largo de la historia, la guerra ha tomado múltiples formas, pero en su esencia, siempre ha girado en torno a un dilema fundamental: lograr la victoria mediante la aniquilación total del enemigo o desgastarlo hasta que pierda la voluntad y la capacidad de luchar. Esta disyuntiva entre aniquilación y agotamiento ha sido el eje central de la planificación estratégica de líderes militares y políticos, quienes han debido decidir si optan por una guerra rápida y decisiva o por una campaña prolongada de desgaste. En cada conflicto, la elección entre estos dos enfoques ha determinado no solo el resultado de la guerra, sino también las consecuencias políticas, económicas y sociales de largo plazo. Desde los tiempos más remotos, las civilizaciones han buscado formas de imponer su dominio sobre sus enemigos con la mayor eficacia posible. En la antigüedad, los ejércitos más poderosos solían inclinarse por la estrategia de aniquilación, cuyo objetivo era destruir la capacidad militar y política del enemigo en una sola campaña decisiva. Alejandro Magno, por ejemplo, aplicó este enfoque en sus conquistas, utilizando ataques rápidos y contundentes para someter a sus adversarios antes de que tuvieran oportunidad de reagruparse. Su victoria sobre el imperio persa fue producto de una serie de batallas decisivas en las que eliminó cualquier posibilidad de resistencia organizada. Para Alejandro, la guerra debía ganarse en el menor tiempo posible, pues una campaña prolongada significaba el riesgo de desgaste y pérdida de cohesión entre sus propias fuerzas. Sin embargo, la estrategia de aniquilación no siempre ha sido viable. En muchos casos, los ejércitos han enfrentado adversarios demasiado fuertes o bien preparados para ser derrotados en una sola batalla. Aquí es donde entra en juego la estrategia del agotamiento, una táctica que busca desgastar lenta y sistemáticamente al enemigo hasta que su voluntad de lucha se derrumbe. La guerra de desgaste no busca la destrucción inmediata del adversario, sino socavar su capacidad de resistir mediante ataques prolongados, bloqueo de suministros y desgaste moral. Un claro ejemplo de la estrategia de agotamiento lo encontramos en las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Aníbal, el brillante general cartaginés, intentó derrotar a Roma mediante una serie de victorias decisivas, pero a pesar de sus brillantes maniobras tácticas, no logró quebrar la resistencia romana. Los romanos, en cambio, adoptaron una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos y debilitando progresivamente la capacidad de Cartago para sostener la guerra. Finalmente, Roma venció no por una gran batalla, sino por su habilidad para soportar el conflicto durante años hasta que la economía y la moral de Cartago se derrumbaron. La Primera Guerra Mundial es otro ejemplo emblemático de la lucha entre la aniquilación y el agotamiento. Al inicio del conflicto, las potencias europeas creían que la guerra se resolvería rápidamente mediante ofensivas decisivas. Sin embargo, la realidad del campo de batalla, dominado por la artillería pesada y la guerra de trincheras, convirtió la guerra en un conflicto de desgaste. En lugar de victorias rápidas, las naciones involucradas se vieron atrapadas en una espiral de destrucción prolongada donde la resistencia del enemigo solo podía ser quebrada tras años de combates, bloqueos económicos y desgaste psicológico. La victoria final no llegó por una gran batalla decisiva, sino porque las potencias centrales, encabezadas por Alemania, se quedaron sin recursos y sin capacidad de sostener el conflicto. El dilema entre aniquilación y agotamiento también se manifestó en la Segunda Guerra Mundial, donde los estrategas debieron elegir entre destruir por completo al enemigo o desgastarlo gradualmente hasta su colapso. Adolf Hitler apostó por la aniquilación rápida con la Blitzkrieg, una táctica de guerra relámpago basada en ataques rápidos y coordinados para desorganizar y destruir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. En sus primeras etapas, esta estrategia fue altamente efectiva, permitiéndole a Alemania conquistar grandes territorios en poco tiempo. Sin embargo, cuando la guerra se prolongó en el frente oriental, la Wehrmacht se enfrentó a la cruda realidad del agotamiento. La Unión Soviética, con vastos recursos humanos y materiales, resistió los embates iniciales y respondió con una estrategia de desgaste que llevó a la progresiva desintegración de la maquinaria de guerra alemana. Estados Unidos, por otro lado, combinó ambas estrategias en su lucha contra Japón. Tras la devastadora batalla de Pearl Harbor, los estadounidenses comprendieron que una invasión directa a Japón sería extremadamente costosa. En lugar de buscar la aniquilación inmediata, adoptaron una estrategia de desgaste a través de bombardeos masivos, bloqueos marítimos y campañas prolongadas en el Pacífico. Sin embargo, la guerra terminó con un acto de aniquilación total, el uso de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Este evento marcó un hito en la historia de la estrategia militar, demostrando cómo la tecnología podía hacer posible la destrucción absoluta en cuestión de segundos. En la Guerra Fría, la disyuntiva entre aniquilación y agotamiento adquirió una dimensión completamente nueva. La presencia de armas nucleares hizo que la guerra total fuera una opción impensable, ya que cualquier intento de aniquilar al adversario llevaría a la destrucción mutua asegurada. En este contexto, la estrategia de agotamiento se convirtió en la norma, con las superpotencias enfrentándose en conflictos indirectos, espionaje, propaganda y presión económica. Estados Unidos y la Unión Soviética no podían enfrentarse directamente sin arriesgar la aniquilación total, por lo que recurrieron a una lucha prolongada en la que cada bando buscaba desgastar al otro sin llegar a un enfrentamiento abierto. Finalmente, la Unión Soviética colapsó no por una batalla decisiva, sino por la incapacidad de sostener la competencia económica y tecnológica con Occidente. El dilema entre aniquilación y agotamiento sigue vigente en la actualidad. En las guerras modernas, los ejércitos ya no se enfrentan en campos de batalla tradicionales, sino en conflictos asimétricos donde la victoria no siempre se define por la superioridad militar. Las guerrillas, el terrorismo y la guerra cibernética han cambiado las reglas del juego, haciendo que el desgaste y la guerra psicológica sean armas tan poderosas como los misiles y los tanques. En este nuevo escenario, los estados y los grupos insurgentes recurren al agotamiento como una estrategia efectiva para desgastar la voluntad de lucha de sus oponentes sin necesidad de enfrentamientos directos. La elección entre aniquilación y agotamiento es, en última instancia, una cuestión de contexto. No hay una respuesta única ni una estrategia universalmente superior. Cada conflicto presenta sus propias dinámicas, y los líderes deben evaluar cuidadosamente cuál es la mejor manera de alcanzar sus objetivos sin comprometer su propia estabilidad y recursos. A lo largo de la historia, aquellos que han entendido la diferencia entre estos dos enfoques y han sabido cuándo aplicarlos han sido los que han logrado imponer su dominio sobre sus adversarios. La guerra, al final del día, no es solo una cuestión de fuerza, sino de estrategia, paciencia y cálculo meticuloso de cada movimiento en el tablero de la historia.